Saludamos hasta ahora al general Luis Mendieta, ex secuestrado por las FARC. General Mendieta, gracias por acompañarnos en Red Noticias. Bienvenido. Buenas noches, Juan Pablo, y un saludo muy especial para todos los televidentes. General Mendieta, quisiera iniciar preguntándole lo siguiente. Ese señor alias Martín Sombra fue uno de los creadores de esos campos de concentración de las FARC. Usted estuvo secuestrado por ese grupo guerrillero durante 12 años y Martín Sombra era la persona que tenía las llaves de ese cautiverio, literalmente. ¿Qué piensa usted de la liberación de este hombre el día de hoy? Infortunadamente son los resultados de la Justicia Especial para la Paz. Martín Sombra estuvo varios años, nos tuvo en los campos de concentración, nos sometió a esos tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a las torturas cuando nos hizo caminar por la selva, nos hizo cargar pesados equipos y aparte de eso nos tuvo en infrahumanas condiciones. Por lo tanto, es un hecho desafortunado que en este momento ese criminal de guerra, ese criminal de lesa humanidad salga en este momento en libertad. General Mendieta, lo saluda Mauricio Reina. ¿Eso quiere decir que en términos generales usted está en desacuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz y con todas las demás ventajas negociadas dentro del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC para lograr finalmente esta pacificación relativa del país? Buenas noches, Mauricio. Siempre hicimos observaciones a esta Justicia Especial para la Paz porque consideramos que iba a beneficiar únicamente a los integrantes de la FARC, porque hoy en día, de una manera expedita, están saliendo de libertad. Sin embargo, los integrantes de la fuerza pública se le están colocando toda clase de trabas y no están saliendo en libertad como sí lo están haciendo los de la FARC. Por otro lado, Martín Sombra, allí en esas jaulas de concentración, aparte de estos tratos crueles, inhumanos y degradantes y también de estas torturas, hasta el momento no ha habido ni verdad, ni justicia, ni reparación. Y él allí, cuando estábamos en estas jaulas, decía que fue creador de 7 frentes de las FARC y de 3 compañías móviles. Por lo tanto, lo primero que se le tiene que exigir es ¿dónde están las caletas? ¿Dónde están los recursos de estos 7 frentes de la FARC, de estas 3 compañías móviles y cómo se tiene que proceder a reparar? Porque él tiene que dar información tanto de las armas, de las caletas, pero especialmente de los recursos para que ingresen al Estado precisamente para reparar a las víctimas. General Mendieta, buenas noches, se lo saluda Paula García. Para muchas personas esto que estamos viendo es justamente el resultado de un proceso de paz, ver a este tipo de personajes que le hicieron tanto daño al país libres, y se trata también de perdonar y olvidar. ¿Usted cree que el país está preparado para ese perdón y para ese olvido? Buenas noches, Paula. Pienso que no, porque hay diferentes sectores a los cuales se les exige precisamente que haya perdón y que haya reconciliación, pero se están pasando por alto esos pasos fundamentales como son verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y como lo exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos, que se les tenga en cuenta nuevos proyectos de vida y sobre todo que se les incluyan en los beneficios del Estado. Hoy en día, especialmente a las víctimas de las FARC, a las víctimas de la fuerza pública, no se les está teniendo en cuenta en todas estas medidas de reparación y especialmente en las medidas de atención, en las medidas de asistencia que a las FARC sí se les va a dar. Sin embargo, a las víctimas de la FARC y a la fuerza pública no. Por otro lado, también están las ayudas internacionales, tanto americanas como de la Unión Europea, cuyos recursos se van a destinar únicamente para las FARC, menos para las víctimas de las FARC y menos para las víctimas de la fuerza pública que fueron afectadas precisamente por el terrorismo de las FARC. General Luis Mendieta, ex secuestrado por las FARC, muchas gracias por acompañarnos aquí en Red Noticias. A ustedes muy buena noche y un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Bendiciones para todos. Muchas gracias.